Desde los orígenes de la humanidad, el hombre se ha pasado su vida evaluando todas las acciones que ha realizado, y gracias a estas evaluaciones se han logrado las más grandes creaciones que han mejorado la vida del ser humano. Durkheim señalaba que el examen surgió de la burocracia china, quienes buscaban seleccionar a funcionarios para que pudieran administrar los recursos de este territorio. Por ello aplicaron diversos instrumentos de evaluación. Es necesario tomar en cuenta que a lo largo de todo este proceso los maestros han estado presentes y han ido desarrollando la evolución de lo que viene a ser la evaluación. Es aquí donde Sócrates pensaba que los cuestionarios eran la única forma razonable de enseñanza. Con el pasar de los años, la evaluación se fue haciendo más dogmática y formal, ya que con el surgimiento de universidades y academias se tenía que hacer una evaluación de carácter estricto. Por ello se hacían exámenes orales en presencia de un tribunal de maestros. En el siglo XVII, Juan Amos Comenio publica su obra Didáctica Magna, en la cual invita a hacer una revisión a que lo que se haya enseñado se haya aprendido, invitando a hacer una evaluación más constante, formal e importante en el proceso de enseñanza a los alumnos. En el siglo XVIII se establece que los exámenes escritos deben ser llevados a cabo como prueba para el ingreso a las universidades según orden de mérito. En el siglo XIX nace la evaluación de la escuela tradicional, en la que se medía la capacidad de retención de información a través de evaluaciones escritas o pruebas orales. Asimismo, se da una valoración al trabajo mediante una calificación y diplomas de grado. En 1845, en Estados Unidos, Horace Mann inició la aplicación de los test a los estudiantes para contribuir a su educación. En Boston se aplicaron las pruebas de rendimiento escolar como una prueba para evaluar escuelas y al profesorado. En 1862, Robert Lowe introdujo el sistema de lectura, escritura y aritmética, el cual era denominado el Plan de Enseñanza de las 3 R's, o en inglés The 3 R's. Se evaluaban con los exámenes que eran dirigidos por el gobierno. En el siglo XIX, Gran Bretaña crea una comisión para evaluar a Irlanda, verificando que el nivel de los niños era muy malo. Entonces se establece que el salario del maestro será acorde a los resultados que los estudiantes obtengan. En 1878 surge la teoría conductista representada por Watson, en la cual propuso el paradigma estímulo-respuesta, y este estuvo basado en los resultados que se obtenían. Entre 1887 y 1898, el pedagogo Joseph Rees utiliza por primera vez los grupos de comparación para medir la eficacia de los programas. El objetivo de Rees era que los maestros se conviertan en investigadores de su quehacer pedagógico. En 1912, el psicólogo alemán William Stern propone el coeficiente intelectual, y en 1916 inicia la aplicación del test de rendimiento y el test de inteligencia. A finales del periodo, en la época de la sociedad industrial, se originaron los mecanismos de acreditación y selección de estudiantes. Eran épocas de las teorías evolucionistas de Charles Darwin, que se apoyaba en la medición de los seres, identificando semejanzas y diferencias. Durante la Primera Guerra Mundial se aplicaron los test de inteligencia y personalidad al servicio de funciones sociales. En 1920 y 1930 fue la cúspide del testing, y las pruebas estandarizadas son privilegiados en los entornos educativos. Es en 1920 que la escuela nueva presenta una evaluación cualitativa, que es aquella donde se juzga o valora más la calidad tanto del proceso como del nivel de aprovechamiento que alcanzan los estudiantes. Según
Segunda generación, evaluación descriptiva, el individuo en función de un estándar. Esto fue propuesto por Ralph Tyler, que nació el 22 de abril de 1902 en Chicago. Él fue un adicto a la enseñanza y fingió ser un profesor para probar unas ciertas pautas de evaluación, como él lo propuso, llamarlo la evaluación tayloriana, que consta que cada alumno tiene que lograr los objetivos propuestos. Eso es lo que propone esta evaluación. ¿Y qué es la evaluación tayloriana? La evaluación tayloriana pasa a primer plano a hacer una medición de los objetivos que sean propuestos para el desenvolvimiento continuo del alumno. Pasos para la evaluación tayloriana. Primero, debemos establecer los objetivos que esperamos alcanzar. Organizar los objetivos planteados según la categoría propuesta. Definir los objetivos en términos de comportamiento. Presentar la propuesta al profesor y determinar cómo vamos a evaluar. Crear instrumentos de medición y alcance de los objetivos, sean confiables y válidos. Recolectar y analizar los datos recogidos y por último, comparar los resultados con los objetivos. Esta segunda evaluación o segunda generación se dio entre los años 1300 y 1975, que cuando se pone fin la Segunda Guerra Mundial, y aquí en ese tiempo de crisis, lo que el hombre buscaba y fue encontrado en ellos es cómo formar a profesores competentes, dar solución a las poblaciones menos favorables y detectar problemas en el sistema educativo. Tercera generación de la educación, 1957 y 1960. La era del juicio y la valoración. Edward Guba y Lincoln dice que es una época de introducción de la valoración. El evaluador analiza, describe una realidad, valora y juzga con la relación a diversos criterios. Periodo de la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS, en una guerra armamentista en 1957, Rusia lanza el primer satélite artificial, el llamado Sputnik. Provoca así un desencanto en las escuelas públicas de Estados Unidos. En 1960, en las finales, se incrementa una presión por el rendimiento del juego. Se crea la era de accountability. Se revisa el absentismo escolar. Hace parte de esta rendición de cuentas aspectos como el programa educativo, el profesorado, los medios, los contenidos, la experiencia de aprendizaje, el propio producto educativo. Se juzga otras instancias, aparte del educativo, como son servicios médicos y los inversionistas quieren conocer en qué se basaron sus soluciones. Hoy en día, la rendición de cuentas se ejemplifica en su máxima expresión como las pruebas PISA o las pruebas de PIR en 2010. En una época de reflexión sobre los diversos programas educativos que pretenden aclarar la multidimensionalidad del proceso educativo, aparecen nuevos autores de la evaluación como Combach de 1923 y Scriven de 1997. Aquí debe decirse el concepto de assessment, que es evaluación centrada en el sujeto. Lee Combach, que es un psicólogo, introduce el uso de cuestionarios, entrevistas y la observación sistemática. Cuarta generación, la época de la profesionalización. Desde 1973 hasta nuestros días nace un nuevo paradigma, el paradigma naturalista, que entiende que existen múltiples realidades no gobernadas por leyes causales, predeterminadas. Con lo que aparecerá es necesario conocer diferentes visiones que en ella tienen. Las características.
pluralidad, conceptualidad y metodológica. Se basa en un modelo positivista, naturalista. A partir de ahí surge el constructivismo, con una nueva visión de evaluación y aprendizaje. Cubo y Lincoln analizan la apreciación de más de 40 modelos propuestos de evaluación: la evaluación responsable de Scaife, la evaluación democrática de McDonald, la evaluación iluminativa de Parley Hamilton y la evaluación como crítica artística de Einstein, entre muchas otras. A partir de estas se originan nuevas evaluaciones en grupos educativos, la evaluación cuantitativa y la evaluación cuantitativa. La cuarta generación se ve como la época de la construcción de los procesos evaluativos. Desde los contextos es una manera diferente de enfocar las evaluaciones, partiendo de los planteamientos interpretativos y sociocríticos. A finales del siglo XX, la evaluación tuvo una matriz diferente, parte del aprendizaje, teniendo en cuenta los docentes, programas, currículum, evaluación de las intenciones, hasta llegar a las evaluaciones del sistema educativo nacional. En la actualidad, en el contexto educativo, la evaluación se convierte en aquella herramienta indispensable que se velará por su calidad y apuntará a un pensamiento llamado a la revisión y mejoramiento del servicio de la comunidad.